La reforma laboral se quedó sin luz desde muy temprano. Los congresistas estaban citados para llevar a cabo el primer debate de este proyecto, pero se presentaron varios inconvenientes. Al iniciar el edificio nuevo del Congreso, donde se encuentra la Comisión Séptima, se quedó sin luz, lo que los obligó a trasladarse a la plenaria de la Cámara para llevar a cabo la sesión. Este fue el panorama que se vio en la plenaria de Cámara. Tan solo 7 de 21 congresistas asistieron a la sesión. Además, varios parlamentarios fueron notificados con recusaciones por el Comité de Ética. A la 1:40, al tomar el registro, el presidente de la comisión, Ahmed Escaf, levantó la sesión, pues no se pudo llevar a cabo el debate por la inasistencia de varios congresistas. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente. El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador. ¿No le queda vida a la reforma laboral? A pesar de no asistir al debate, el representante por el Centro Democrático, Andrés Forero, llegó para dar algunas declaraciones. Nosotros consideramos que sí se ha hundido en esta legislatura la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, porque la ley quinta en el artículo 190 es clarísimo, y es que una ley ordinaria, para que pueda seguir su trámite después de que se acabe la primera legislatura, tiene que haber sido aprobado por lo menos en primer debate, y todavía este proyecto no ha sido aprobado en primer debate. Lo único que se aprobó con muchas mañas de parte del presidente Ahmed Escaf, que puede estar en riesgo de pérdida de investidura, es solamente la ponencia mayoritaria del gobierno. Estamos esperando qué dice el gobierno nacional, si el gobierno nacional incluye o no la discusión de la reforma laboral en las extraordinarias. Lo que tenemos claro es que la reforma laboral va porque va. Si hay que presentarla el próximo semestre, lo haremos. Víctor Manuel Salcedo, representante por el partido de la U, afirmó que el trámite de esta reforma fue hasta algo vergonzoso. Es inconstitucional usted, mediante una reforma laboral, pretender que haya huelga en empresas de servicios públicos. Eso es muy grave, como una reforma que no piensa en los informales, que son el 58% de los colombianos. Luego de esta jornada, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, se pronunció acerca del trámite de la reforma laboral. Estas reformas en estos temas tienen que hacerse pensando en los trabajadores, en sus familias, en los desempleados y sus familias, en las personas que trabajan en la informalidad, en las pymes, en las MIPYMES y en los emprendedores. Solo así podremos producir soluciones que verdaderamente atiendan a toda la sociedad. Por ahora, el gobierno nacional se concentrará en las dos reformas que discuten en el Congreso, la de salud y la pensional. Se llama derrota. Digámoslo clarito, derrota para el gobierno. Mafe Carrascal peleó hasta el final, pero derrota. Sí. Me preocupa mucho que el presidente le esté echando la culpa a los poderes económicos, pero a los medios de comunicación. A los medios. A los medios. Que cooptaron al Congreso. Pero los medios no tienen esa capacidad. Volvemos un poco a lo mismo que estábamos hablando ahora cuando veíamos las muchas lecturas de las marchas. Este es un llamado a la autocrítica, exacto. No es la culpa de los medios, es de las élites contra el pueblo oprimido, la esclavitud y demás. Un discurso que le gusta mucho al presidente, ¿no? Aquí hay que hacer un poquito de autocrítica, entre otras cosas porque teníamos un Congreso que empezó muy alineado con el gobierno. Al ver la falta de respaldo popular, pues ya vemos cómo están las cosas. Una derrota que es fruto de la falta de concertación y del gusto por la imposición. Algo que me preocupa adicional, Paula, que el pastor Alfredo Sade esté diciendo constituyente ya. Ese no es el camino. No, pues no es el camino y creo que ni siquiera el terreno es fértil para una idea de ese estilo, según se ve en encuestas, en la calle, en el Congreso, pues imagínense ustedes. Pero detengámonos un momento en la pulpa de esto, porque es que a veces el apasionamiento de quién dijo qué y quién dijo lo otro le hace perder a uno la esencia del debate. Una reforma laboral como la que estaba planteada en este proyecto presentado por el gobierno al Congreso, en el contexto de una desaceleración económica. Acuérdense ustedes que hoy se conoció por parte del DANE el último dato de crecimiento del mes de abril, es el más reciente que hay y es el primer decrecimiento de la economía en los últimos 2 años. Algo está pasando con la actividad económica.
En ese contexto, una reforma laboral que aumenta los costos laborales de manera significativa, lo que hace es generar informalidad y desempleo. Pongámoslo de manera clara. Es posible que en otro contexto tuviera sus virtudes, que es darle mayores prebendas a los unos, darle mayor estabilidad a los trabajadores. Todo eso es virtuoso en un contexto en el que se conserve el empleo, pero en un contexto en el que eso va a redundar en mayor desempleo y en mayor informalidad, pues no tiene absolutamente ninguna virtud. Cuando el presidente Gustavo Petro dice que los medios y los poderes económicos cooptaron al Congreso, está irrespetando a unos a otros, pero también al Congreso. El Congreso tiene capacidad de discernimiento, los congresistas tienen capacidad de discernimiento, pueden entender el significado de un aumento de costos laborales en el contexto de una desaceleración, pueden entender la inconveniencia de aumentar el desempleo y aumentar la informalidad. No son ningunas marionetas de unos o de otros como para decir que están siendo cooptados. Segundo punto, cuando el presidente recuerda los tiempos de la esclavitud y dice que la esclavitud es lo que hoy en día los dueños del capital, categoría marxista, los dueños del capital creen que la única manera de hacer ganancias es con la esclavitud, por favor, no solamente está metiendo en una sola frase una cantidad de conceptos anacrónicos ya, sino que está calentando la lucha de clases, batiendo la lucha de clases, haciendo que el odio sea el terreno sobre el cual puede germinar algo que él cree que podrá germinar. Y hay una frase que no estaba en este tuit, sino en el siguiente que mandó en el tuit que vimos, sino en el siguiente que mandó el presidente Gustavo Petro, que dice: queda claro que no hay reforma laboral que se pueda ganar sin el pueblo en las calles. Lo dice el día que la marcha de la oposición cuadruplicó su marcha de la última ocasión. El pueblo en las calles, las asambleas populares, el mandato popular, son categorías que por el momento también van perdiendo vigor y van perdiendo piso dentro del discurso del presidente Petro. Por ahora, esto, como lo decía Giovanni, es una derrota del gobierno en el Congreso y tiene sustento conceptual, y a los congresistas no hay que tratarlos de marionetas, creo yo, porque eso es un irrespeto con uno de los poderes.